Muy buenos días, queridos amigos, hermanos. Es para mí un motivo de gozo, alegría en esta ocasión poder saludarles y saber que podemos estar comenzando esta serie de temas sobre el libro del Apocalipsis. En total van a ser más o menos unos 70 devocionales en donde trataremos de estudiar de una manera práctica todo lo que el libro Apocalipsis nos trae para nosotros. Bienvenidos entonces a este programa del fuerte pregón profético que se repetirá, va a repetirse semana tras semana con un estudio diferente. Pues deseamos de que todos podamos tener esta linda experiencia de compartir juntos la palabra de nuestro Dios a partir de este momento. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te imploramos que tu Santo Espíritu nos pueda iluminar al estudiar tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento, que todo sea para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno se pregunta qué es lo que la gente considera felicidad, qué es lo que nosotros consideramos felicidad, díganme, para usted, para mí, digámonos, ¿qué es la felicidad para nosotros? Bueno, podrían haber muchas respuestas. La felicidad, por ejemplo, es saber que tenemos salud, saber que tenemos una familia, saber que tenemos amor, alguien nos ama, saber que tenemos algunos recursos, saber que hemos logrado algunas metas. Para mucha gente eso es felicidad. Felicidad es tener paz, tener salud, tener trabajo, tener felicidad, en otras palabras, redundantemente hablando. Pero, ¿qué es felicidad en el concepto de Dios? Es algo que vamos a encontrar de entrada al estudiar el libro Apocalipsis. Qué interesante que un libro de profecía se preocupe por temas como la felicidad. La palabra feliz en el idioma griego es la palabra griega makarios. La palabra makarios se traduce como feliz, dichoso, bienaventurado. Entonces, cuando digamos bienaventurado, estamos diciendo feliz o dichoso. El Apocalipsis nos presenta exactamente 7 bienaventuranzas. Número 7, el número de la plenitud, el número de la perfección. En otras palabras, lo que vamos a ver acá es que el Apocalipsis nos presenta en 7 bienaventuranzas la perfección, la plenitud de la felicidad. Noten ustedes, entrando nada más ya en Apocalipsis 1:3, en el mismo comienzo del libro, noten cómo comienza el libro. Bienaventurado, feliz, dichoso, el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. Entonces, estamos notando que en el concepto de Dios, porque eso es lo que vamos a estudiar en este tema, en este devocional, la felicidad en el concepto de Dios consiste en leer, en oír las palabras de la profecía. La segunda bienaventuranza está dedicada a los muertos y dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, según Dios, la felicidad consiste en que uno muera en el Señor, que uno cuando se esté muriendo muera confesando y creyendo en el Señor. ¿Y por qué debe causar felicidad uno morirse en el Señor? Simplemente porque por un lado uno va a descansar de los trabajos, pero por otro lado la obra que uno plantó durante toda la vida va a dar frutos. Por eso dice sus obras con ellos siguen. La tercera bienaventuranza tiene que ver con las ropas. Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este versículo es una antítesis, es la visión totalmente contraria a lo que le pasó a Adán y Eva en el Edén cuando pecaron. Ustedes recordarán que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron detrás de los árboles. ¿Por qué? Porque se encontraban desnudos, se sintieron desnudos y no querían que miraran sus vergüenzas. El Apocalipsis dice, la verdadera felicidad consiste en que tú no pierdas tus ropas.
¿De qué ropas está hablando aquí? Ya ahondaremos de esto a medida que pase el tiempo. Pero está diciendo, feliz y dichoso el que cuida las ropas y guarda bien sus ropas para que no lo dejen en la calle, para que no se quede desnudo y vean su vergüenza. La cuarta bienaventuranza dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a esta fiesta tan especial. ¿Cuáles serán las bodas del Cordero? ¿Cómo será esa cena? Pero no vamos a entrar en detalles ahora, pero sí lo que queremos destacar es que Dios dice, ¿usted quiere ser feliz? ¿Usted quiere ser dichoso? Siéntase realmente feliz y dichoso cuando reciba la invitación para las cenas de las bodas del Cordero. La quinta bienaventuranza también está dedicada a los muertos y allá dice el Señor claramente, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Está hablándonos de una primera resurrección y está diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué razón? Porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Estamos notando? Para Dios, la verdadera felicidad consiste en que cuando llegue la primera resurrección, tú y yo estemos en ese grupo. ¿Por qué? Esto es felicidad para Dios. Dice, porque ustedes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y van a reinar con él 1000 años en las mansiones eternas. Entonces, eso es felicidad para nuestro Dios. Veamos la sexta bienaventuranza. Dice Apocalipsis 22:7, he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿A qué se les parece este versículo? ¿A qué se les parece? Pues a la primera bienaventuranza. Está repitiendo casi en el final del libro lo que dijo en el mismo comienzo del libro. En el comienzo del libro dice, bienaventurados los que guardan, los que leen y oyen las palabras de esta profecía. Y casi en el cierre del Apocalipsis dice, bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Y la séptima bienaventuranza dice, Apocalipsis 22:14, felices, dichosos, bienaventurados los que lavan sus ropas. Notaron que había otra que estaba hablando de las ropas también. Esa bienaventuranza decía, bienaventurados los que guardan sus ropas, los que las cuidan. Y ahora dice, no solamente es cuestión de cuidarlas y de guardarlas, sino también el de mantenerlas lavaditas y limpias. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar en las puertas de la ciudad. ¿Con qué jabón, con qué detergente se lavarán esas ropas? Nosotros sabemos por las escrituras de que los santos lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, en total, tenemos 7 bienaventuranzas. 7 bienaventuranzas. La primera y la sexta nos habla de feliz y dichoso el que lee, el que oye, el que guarda las palabras de la profecía de este libro, especialmente el Apocalipsis. La segunda y la quinta bienaventuranza son bendiciones grandes para los que mueren en el Señor. Bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Por qué razón? Porque van a descansar de sus obras y sus obras con ellos continúan. Y también la quinta bienaventuranza es similar, dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre estas personas. Bienaventurados y dichosos son los que mueren en el Señor, porque cuando resuciten serán sacerdotes y reyes con Cristo por 1000 años. Y la tercera y la séptima bienaventuranza nos hablan de las ropas, de la importancia de velar, de guardar las ropas, pero también de lavarlas en la sangre del Cordero, porque ni modo que vamos a entrar al reino de los cielos en un vestido blanco. Y ese vestido blanco está reservado para la cuarta bienaventuranza, que es la de las bodas del Cordero. Ese vestidito blanco que Dios nos provee es el vestido que Él requiere que nosotros usemos en las bodas del Cordero. Pues bien, hermanos, resumiendo un poco más, hay una doble porción de bendición para los que leen, oyen y guardan las palabras del libro Apocalipsis. Por eso,
Nos estamos embarcando en esta maravillosa aventura de estudiar juntos los códigos del Apocalipsis a través de más de 70 temas a través de las próximas semanas. Hay una doble porción. Felicidad para Dios consiste en leer, oír y guardar su palabra. Y vamos a confirmarlo. Miren ustedes, ¿qué es lo más feliz, lo que es más bienaventurado, lo más dichoso en el concepto de Jesús? Un día, mientras Jesús decía estas cosas, dice Lucas 11:27, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le gritó a Jesús: bienaventurado, feliz, dichoso el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Qué interesante, ¿no? Feliz la mujer que te parió. Feliz la mujer que te dio a luz. Feliz la mujer que te amamantó. Jesús, sin demeritar a la Virgen María, sin contradecir lo que esta persona está diciendo, lleva a la persona a considerar lo que en el cielo es mucho más bienaventurado. Hermanos, no podemos negar que es una felicidad tener nuestras madres. Es una felicidad gozar de nuestras madres hasta el último día de sus vidas. No podemos negar que los lazos familiares y cuando son unas relaciones bonitas, eso causa felicidad. Pero Dios quiere llevarnos a un nivel más arriba de las relaciones familiares, porque de la misma manera como las relaciones familiares nos causan alegría, hay muchas relaciones familiares que nos causan dolor y tristeza. Entonces Jesús dice, cuando la mujer le dice, feliz, dichoso, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, Jesús le contesta en el versículo 28, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Estamos notando las mismas palabras de la primera y la sexta bienaventuranza del Apocalipsis. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de la profecía. Por eso, hermanos, vamos a estar estudiando este libro de Apocalipsis, porque al leerlo, al oírlo y al guardar lo que nos dice el libro de Apocalipsis, nos vamos a estar llenando de felicidad. Vamos a recibir muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Otro día, Jesús también estaba con todos sus discípulos cuando pasó algo muy interesante. Estaba rodeado de mucha gente. Entonces dice la Biblia en Lucas 8:19 que su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Entonces decidieron mandarle una razón y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Saben qué hizo Jesús? Jesús, cuando escuchó que la mamá y los hermanos lo estaban esperando afuera, él dijo, ¿mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No es que Jesús esté desconociendo a la Virgen María y a sus hermanos. Es que él está diciendo que la madre y los hermanos de él son los que hacen la palabra de Dios y la hacen. Está notando muy parecidas a las palabras de la primera bienaventuranza y de la sexta bienaventuranza del Apocalipsis. Bienaventurados los que oyen, los que guardan, los que leen la palabra de Dios y obviamente los que la hacen. Esa es la felicidad para nuestro Dios en el concepto de Dios. Un día, el rey Saúl cometió una falta muy terrible. Dice la escritura que Dios le había dado la orden al rey Saúl de destruir a todos sus enemigos y de no dejar vivo a nadie. Pero Saúl se olvidó de lo que Dios dijo y le perdonó la vida al rey pagano y fuera de eso guardó algunas ovejitas para hacer sacrificios y se estuvo dispuesto a hacer sacrificios. Cuando Samuel llegó y se dio cuenta del balido de las ovejas, del bramido de los animales y se dio cuenta de que el rey pagano estaba vivo, le preguntó, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Qué es lo que has hecho, Saúl? Y Samuel le dijo en primer libro de Samuel 15:22, se complace, se alegra, es feliz Dios, tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a sus palabras. O sea que Dios no está esperando que nosotros le estemos simplemente cumpliendo a medias, obedeciendo a medias, llevándole ofrendas y sacrificios. No, Él acepta eso, pero dice Samuel claramente,
ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, estamos viendo de que ser felices no es ser miembro de una iglesia. Ser felices no es necesariamente ir a una iglesia o seguir ciertas normas o llevar más o menos las cosas. No. La verdadera felicidad consiste en obedecer a Dios, en seguir las palabras de Jehová. Y eso está en concordancia, en consonancia. Está de acuerdo con lo que dicen la primera y la sexta bienaventuranza del Apocalipsis. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de la profecía. Esa es la verdadera felicidad. Por eso es que Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá acaso la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago le dice, pues, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Una fe que no obra es una fe muerta. Hermanos, cuando nosotros leemos, oímos y guardamos las escrituras, recibimos muchas bendiciones. Esa es la verdadera fuente de la felicidad en el concepto de Dios. Noten ustedes qué pasaje tan precioso el de Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Estamos notando. 4 bendiciones recibe una persona que lee, oye y guarda las escrituras. ¿Cuáles son las 4? Número 1, enseñanza. Número 2, paciencia. Número 3, consolación. Número 4, esperanza. Y a esto podemos agregarles otras bendiciones más que aparecen en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, o sea, para tirarle las orejitas a uno, para llamarle la atención. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos notando qué es felicidad en el concepto de Dios, en el concepto del Apocalipsis. La felicidad, de acuerdo al Apocalipsis, consiste en leer, en oír y en guardar la palabra de nuestro Dios. Pero podemos seguir agregando más bendiciones para los que estudian especialmente las profecías como el Apocalipsis. Dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cuál es la gran bendición? Que si yo obedezco a mi Señor, Dios revelará sus secretos para mí. ¿No les parece maravilloso? Dios revelará sus secretos a sus siervos los profetas. Y noten lo que dice Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Notan? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Están notando la relación que está poniendo entre la profecía y la ley de Dios? Entre la profecía y el guardar la ley de Dios, el guardar lo que Dios dice en su palabra con razón. Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de la profecía. ¿Por qué? Porque no se desenfrena, porque va a ser feliz. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 y 4. La persona que profetiza, la persona que se fija en la profecía, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. La profecía fue dada para exhortación, consolación y edificación. ¿Estamos notando? 3 bendiciones más de estudiar la profecía. Dice segundo libro de Crónicas 20:20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y ahora, subrayemos, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿No les parece maravilloso? Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, en conclusión, mis queridos hermanos, el estudiar el Apocalipsis trae grandes bendiciones para nosotros. De hecho,
La palabra apocalipsis no es una palabra hispana o del castellano, es una palabra griega. ¿Y qué significa la palabra apocalipsis? Quiere decir revelaciones. Ok, mis queridos hermanos, amigos, alistémonos para en los siguientes devocionales que tendremos sobre los códigos del Apocalipsis, conoceremos las revelaciones. No son cosas ocultas, secretas, son ocultas y secretas para los que no estudian, pero los que leen, los que oyen y guardan estas revelaciones, realmente serán muy felices. Pues bien, mis queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de este primer devocional del libro de Apocalipsis. Deseamos que haya sido de bendición para todos, que seamos muy felices, como dice el estudio. Vamos a orar para terminar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque hemos podido estudiar este primer devocional. Ayúdanos a ser felices, bienaventurados y dichosos al leer, al oír y al guardar las palabras de esta profecía. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.